Ayunamos no para doblarle el brazo a Dios y obligarlo a hacer algo, sino ayunamos para que nuestro espíritu esté sensible para oír a Dios, para que nuestros sentidos espirituales sean afinados y definitivamente podamos oír y recibir la dirección del Espíritu Santo en cada una de nuestras decisiones. No solamente en las más grandes e importantes, que es usualmente donde le hacemos más hincapié o más atención, sino en las pequeñas decisiones. Se llega a tener una relación con Dios con pequeñas decisiones y pequeños momentos. Siempre la senda del justo será como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Una de las cosas que más de alguna manera afecta a la iglesia es lo natural, es decir, acostumbrarse o adaptarse a lo natural. Hay la percepción de que Dios no está pendiente de ti, que Dios no sabe lo que te está pasando, y todo radica en una sola cosa. Llega a pensar la gente que Dios tiene lugares especiales donde estar, como por ejemplo hoy aquí. Dios está aquí. Como por ejemplo mañana. Dios estará mañana. Pero cuando salimos por aquellas puertas, tenemos la percepción de que Dios se quedó aquí y que yo voy a enfrentarme de nuevo a mis problemas. Y de alguna forma, aunque no es claro, es tácito en acción. Llega la persona a percibir de que Dios lo dejó en la iglesia y que sus problemas y la persona están solos. Y empieza entonces a esforzarse de forma natural. Y deja a un lado la confianza en Dios, porque yo puedo, yo llamo, yo tengo, yo conozco. Usualmente la persona descansa en Dios cuando llega a puntos extremos, como por ejemplo un diagnóstico de una enfermedad terminal, donde el mismo doctor le dice no puede hacerse nada más que no sea organice sus cosas, tenga calidad de vida y disfrute los últimos días o meses de vida. Parece ser que es ahí cuando viene una bofetada a su cara y dice, ahora ¿de qué me agarro? No tengo nada que hacer y más nadie hay que confiar sino en Dios. Pero eso es lo normal. Creo que hasta el diablo lo haría. La gente termina realmente percibiendo a Dios y buscando a Dios cuando no tiene nadie más a quien acudir y nada más que hacer en la vida. Y esa es la razón por la cual en ese punto puede conseguir un milagro, porque no tiene a nadie más ni tiene nada más. Y es cuando usted se da cuenta y dice, Dios me hizo el milagro. No, Dios siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que usted nunca lo buscó. Usted nunca se dio cuenta o percibió su espíritu de que Dios está con usted, que no necesita tener una enfermedad terminal o una situación crítica económica para notar su presencia. Él está ahí. Y lo dijo Jesús en persona una vez que muere y resucita y se queda 40 días con sus discípulos hablándoles del reino de Dios. Y una de las últimas cosas que le dice Jesús a sus discípulos es: enseñen a todas las personas que guarden todas las cosas que les he mandado. Verso 20 del capítulo 28 de Mateo.
Y continúa diciendo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Nadie puede pensar que Jesús mentía a sus discípulos al decirle: he aquí, yo estaré con vosotros todos los días. Era entendible desde el punto de vista emocional. 3 años con Jesús, 24 horas al día. Vieron las maravillas que Jesús hizo. Vieron que nunca dependieron de nada ni de nadie sino de Jesús. Pero ahora Jesús se iba al cielo, y la persona de Jesús en carne y hueso ya no estaría con ellos. Y Jesús percibe que sus discípulos caen en un bajón, donde se sienten solos, o donde perciben sentirse solos porque Jesús se va al cielo. Y Jesús les dice personalmente: he aquí, yo estaré con vosotros todos los días. Una verdad que ha cumplido mi Señor por los últimos 2000 años. Jamás ha abandonado a alguien que cree en Él. Y a medida que usted va percibiendo y descubriendo esta hermosa, dulce y tierna presencia de Él a través del Espíritu Santo. Pero es que cuando usted se refiere al Señor, puede referirse a cualquiera de los tres. El Padre es el Señor, Jesús es el Señor y el Espíritu es el Señor. Mi tema en este día de ayuno: el Señor está conmigo. Diga conmigo: el Señor está conmigo. Basado en la veracidad de las declaraciones de mi Señor Jesús a sus propios discípulos, que retumban en el resto de la historia hasta el día de hoy, sábado, en este ayuno, que Él promete estar con nosotros. Jesús está conmigo, el Señor está conmigo. Me llama la atención de la descripción que le da Jeremías al referirse al Padre como Señor también, y dice: mas Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Gloria a Dios. La forma no es solamente la percepción, es la forma de percibirlo. La forma de percibir a mi Señor no puede ser un Dios pequeño que no puede resolver mis problemas y que mis problemas son más grandes que mi Dios. La percepción de Jeremías no era esa. La percepción de Jeremías era que Dios, el Señor, está conmigo, y el Señor frente a mis problemas, el Señor frente a mis deudas, el Señor frente a la enfermedad, se ve como un poderoso gigante que tiene el poder de aplastar tu enfermedad, tiene el poder de aplastar tu deuda y tiene el poder de aplastar tu escasez. Él está contigo y tiene la capacidad, la fuerza y la altura suficiente como para montar su pie enorme sobre ese pequeño problema, aplastarlo a favor tuyo y decirte: estás libre ya de este problema, estás libre ya de esta enfermedad, o estás libre ya de este asedio que tenías. El Señor está conmigo y no es pequeño. Diga conmigo: mi Señor no es pequeño. Diga: mi Señor es más grande que mi deuda. Diga: mi Señor es más grande que mi enfermedad. El Señor es más grande que mi problema. El Señor es tan grande que Jeremías lo visualiza como un poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen, llámele y póngale allí lo que usted quiera: deuda, escasez, pecado, lo que sea que lo esté persiguiendo, no va a prosperar, será confundido y será olvidado. ¿Alguien puede gritar amén a eso? Cuando yo tengo la percepción clara de que el Señor está conmigo, es importante saber en qué condición y posición yo veo al Señor estando conmigo. No lo veo en la posición de que está lejos en el cielo y que yo estoy muy lejos en la tierra y que como consecuencia no me puede ayudar. No. La visión que Jeremías tenía del Señor estando con él era que era un poderoso, no solo un gigante, era un poderoso gigante. Diga conmigo: Él es un poderoso gigante.
Porque cuando yo digo que Él es un poderoso gigante, no solamente estoy diciendo que Él es grande, sino que es poderoso, y que no hay nada más grande y poderoso que el Señor que está conmigo. Alguien diga amén a eso. Diga: el Señor está conmigo. Es el mismo principio de los muchachos cuando estudiábamos en primaria y teníamos en el grupo siempre, en el caso nuestro o en mi historia personal, era un muchacho que creo que le daban todos los días fororo con pasta y nepe. Todos teníamos más o menos el mismo tamaño y la misma edad. Pero este muchacho, Maximiliano, tenía la misma edad con nosotros, pero era enorme. Era una cosa grande. Era gordo, pero grande, alto. Y él los tentaba de su fuerza, diciéndonos a veces: traten de tumbarme. Y nos veníamos todos contra ese gordo. Todos. Y nos le montábamos encima. Y yo salía corriendo y me le guindaba la espalda del otro. Y él esperaba. Y de repente empezaba a dar vueltas y a sacudirse. Y todos caíamos como barajas. Y cuando entonces entendimos que lo podíamos ganar brindándole una arepa en el recreo, le comprábamos la arepa entre todos. Hacíamos una vaca y comprábamos la arepa para Maximiliano. Y Maximiliano sabía que era tan grande y tan fuerte que cuando se sentaba a comer la arepa, agarraba el refresco de uno y le decía: anda, cómprate uno. Y se tomaba el refresco de uno él. Y uno tenía que quedarse callado. ¿Quién le iba a revirar a ese gordo? Nadie. Pero había una ventaja. Cuarto grado, Instituto Escuela del Viñedo, era que los de quinto y sexto no nos podían tocar por una sola razón: Maximiliano. Cuando los de quinto y sexto salían a buscar broncas con nosotros, pues Maximiliano estaba ahí. Así que cuando él venía, Maximiliano decía: ¿Qué? Y los de quinto y sexto, que eran más grandes que nosotros, pero no eran más grandes que Maximiliano, sencillamente no nos tocaba. A todos los les quitaban las meriendas, le hacían maldades, le daban lepe. Pero nosotros, nuestro grupo con Maximiliano, éramos intocables en el instituto. ¿Por qué? Porque teníamos al gordo Maximiliano con nosotros. Esa sensación que uno sentía con la percepción clara, en el caso de Maximiliano lo podíamos tocar. Era tan real Maximiliano que te tomaba el refresco y te comía la arepa. Maximiliano era real. Ese es el problema de la iglesia. Piensan que Dios es abstracto, que parece, como no lo veo y no se come la arepa mía, entonces no es real. Pero Dios es más real que Maximiliano. Dios es más grande que Maximiliano. Hablando de eso, y el Señor está conmigo. La sensación que yo sentía de seguridad cuando estaba con Maximiliano era una cosa relajante. Podía comer tranquilo. Sabía que mi arepa no me la quitaría nadie. Cuando yo tengo esa percepción, como Jeremías la tuvo, dijo: el Señor está conmigo, porque Él es como un poderoso gigante, y todo lo que me persigue, llámese enfermedad, pecado, deuda, todo eso será confundido, será olvidado, será dispersado por ese poderoso gigante que está conmigo. Y yo le digo a usted: si el Señor está conmigo, Él va a ayudarlo, Él va a sacarlo, Él va a disolver esa deuda,
va a desaparecer esa enfermedad y va a hacer olvidar cualquier derrota del pasado. ¿Alguien dice amén a eso? El Señor está conmigo. El Señor está conmigo. Cuando yo sé que el Señor está conmigo, dijo David, no temeré malas noticias. Y aquí está una cosa interesante. No es que no va a recibir malas noticias. Tengo que ser muy claro en este punto. No dice que no voy a recibir malas noticias. Lo que dice es que no le voy a temer a la mala noticia que me den. No le temo porque inmediatamente se internaliza mi fe sabiendo que el Señor está conmigo. Y si el Señor está conmigo, esa mala noticia que me estás dando no será una mala noticia. Será el vehículo que Dios va a usar para glorificar su nombre y hacerte saber que Él es más grande que esa mala noticia. ¿Alguien dice amén a eso en este lugar? Las noticias malas se pueden recibir. Recibí una hace algunos años con respecto a mi hija. Recibí una con respecto a mí. No eran buenas noticias, eran malas noticias. Pero Dios usó esa noticia o ese diagnóstico para mostrar su gloria en eso y decirnos hoy que Él es más grande que esa enfermedad porque Él está conmigo. Así que no le temo a las malas noticias, porque sé quién está conmigo para enfrentarlas. ¿Alguien puede decir amén a eso? Fue el caso específico de el principal de la sinagoga, o uno de los principales de la sinagoga, que asistía asiduamente a la sinagoga y era un hombre de Dios. Y en la sinagoga no le dieron ningún tipo de ayuda ni esperanza con respecto a su hija que estaba muriendo. Este hombre se entera que Jesús, el revolucionario, el que tenía mensajes controversiales, el que estaba alborotando toda la ciudad, iba a estar en un punto. Y él va hasta donde Jesús y le ruega a Jesús que vaya a su casa porque su hija está enferma de muerte. Y lo mejor, digamos, de esta situación es que Jesús accede a ir con él. Jesús accede a ir con él a casa y a orar por su hija. No era fácil llegar a acceder a Jesús. Lo rodeaban multitudes. Pero el hombre tenía cierta respetabilidad y pudo abrirse paso tal vez con algunos guardaespaldas o lo que sea hasta llegar a Jesús. Le comenta a Jesús el problema. Jesús dice: voy a tu casa. Voy a tu casa, no te preocupes. En el camino se topa con la mujer del flujo de sangre. Y en ese retraso, por llamarlo de alguna manera, le dan una muy mala noticia. Le dicen: tu hija ha muerto. Esa es peor noticia, porque que te digan tu hija está enferma, todavía hay esperanza. Pero cuando te dicen tu hija ha muerto, ya no hay nada que hacer. Murió. Y aprovecha el de la mala noticia y le dice: no molestes más al maestro. O sea, ya muerta, ¿para qué vas a pedir que el maestro vaya a orar por tu hija si ya no hay nada que hacer con tu hija? Tu hija murió. Después lo lee en casa en Marcos 5, 35 en adelante. Jairo cae en una profunda depresión. Su rostro se demuda, ve hacia el piso, se desvanecen sus hombros.
y este hombre queda inmediatamente sin esperanza. Eso ocurre exactamente cuando usted empieza a pensar o a creer que Dios lo dejó, lo abandonó o no está con usted. Tengo que decirle que el sentimiento de derrota proviene del mismo sentimiento que tienes de que crees que Dios no está contigo. Por eso es tan importante que usted asuma esta verdad: el Señor está conmigo. No es un cuento del pastor Bertucci, porque entonces si es un cuento mío sería un cuento de toda la Biblia, empezando por Jesús cuando le dice a sus discípulos: he aquí yo estaré con vosotros todos los días. La historia se desarrolla en medio del peor caos y en medio de la peor noticia: tu hija ha muerto. Sorprendentemente, Jesús, que todavía está a la vista de él, y él está desmoralizado. Pero mire lo poderoso cuando yo sé que el Señor está conmigo. Y va a suceder, le tiene que haber sucedido, porque en los momentos difíciles tienes dos opciones: o te aferras a lo natural o te aferras a tu Dios sobrenatural. Son las únicas dos opciones. No hay términos medios, ni medias tintas, ni medias aguas. Este hombre perdió toda esperanza al recibir la peor noticia, y Dios sabe que somos propensos a perder fe y esperanza cuando recibimos malas noticias. Sin embargo, en medio de la mala noticia, Jesús le hace una especie de reseteo a Jairo y le dice: Jairo, no temas. Es sorprendente entonces que lo que te hace sentir de esa forma es el temor y el miedo a asumir la mala noticia. Tú no tienes que asumir una mala noticia. Tú tienes que saber que el Señor está contigo, y esa mala noticia se convertirá en una aplastante victoria de tu Señor sobre eso en los próximos días o en los próximos meses. ¿Alguien dice amén a eso? Él está contigo. Diga conmigo: Él está conmigo. Él está conmigo siempre. Él está conmigo y estuvo conmigo cuando nos dieron el diagnóstico de nuestra hija. Él estuvo con nosotros ahí. Y estuvo con nosotros en todo el proceso. Él estuvo el día que me diagnosticaron con cáncer. Él estuvo el día en que me diagnosticaron ya sin cáncer. Él siempre ha estado y siempre estará contigo. Así que el asunto es convencerme a mí de que Él nunca me dejará. Él nunca me va a desamparar. Él va a estar conmigo siempre. Diga: el Señor está conmigo. Antes y durante la prueba o el proceso, Él está contigo. Pregúnteselo a Job en el capítulo 13, en el verso 15. La peor prueba de Job, la peor prueba, no puedo comparar esa prueba con ninguna de las que usted o yo hayamos tenido en la vida. Job perdió no un hijo, todos sus hijos. No un hijo, todos. Porque si hubiese tenido los que tenía y pierde uno, bueno, perdió uno. Pero no, Job los perdió todos. Perdió todo su ganado, perdió todos sus bienes en un día. Un día. Mi Biblia dice, después de Job, que no había salido el que le estaba dando el mensaje o la mala noticia, y estaba entrando otro más a decirle otra mala noticia más. Pero debe ser muy duro para este padre cuando aquel mensajero le dijo: Job, tus hijos todos murieron. Estaban reunidos en un banquete y vino un viento y no sabemos qué pasó. Lo cierto es que el techo cayó sobre ellos y todos murieron, y solo yo escapé para darte la noticia. Mala noticia.
Y después que él recibe la noticia de que perdió su ganado, perdió sus hijos y perdió todo lo que él tenía como un estandarte de que Dios estaba con él, dice esta palabra: vio todo y dijo, aunque él me mate, porque todavía él, en su confusión y en el pacto que estaba Job en ese momento, no había un pacto real en ese momento. Pero en lo que conocía Job de Dios, no podía pensar que hubiese algo más poderoso que Dios. Y claro que él dijo al final, bueno, como no hay nada ni nadie más poderoso que Dios, entonces yo digo, aunque él me mate, yo voy a seguir esperando en él. Poderoso eso. Él pensaba que Dios lo estaba liquidando y él decía, aún en estas condiciones, yo sigo esperando en ti. Y yo pregunto, ¿habrá gente con esa fe hoy aquí? Habrá gente con esa determinación en este ayuno, y los que están conectados oyendo esta predicación, habrán personas que aunque no hayan recibido lo que están esperando, aunque venga tiempo orando y aunque hayan recibido malas noticias, están aquí hoy oyendo este mensaje o lo oirán y están decididos a seguir esperando y creyendo en nuestro Señor, porque el Señor está conmigo, no está en mi contra, Él está conmigo. Alguien puede gritar, el Señor está conmigo. Si el Señor está conmigo, su pacto y promesas también lo están. Si el Señor está conmigo, su pacto y sus promesas también lo están, porque Él representa su pacto y Él representa sus promesas. Y la única forma de que sus promesas y su pacto fallen es que Él no esté conmigo, y voy a ir más allá, es que Él muera. Pero como Él es eterno y vive para siempre, mi pacto o el pacto de Él hacia mí y sus promesas permanecen para siempre. Aún más, mi Biblia dice que en Él sus promesas son sí y son amén. ¿Alguien ha leído esa palabra? En él, sus promesas son siempre sí y amén. En otras palabras, está diciendo el escritor, que es Pablo, no hay una negación de Dios hacia ti. No oigo aménes aquí. Aleluya. Y usted puede estar ahí diciendo, no, pero sí, Dios sí puede. Primero tengo que identificar el pacto en el cual yo habito o está vigente para mí. Se llama el pacto de la gracia. El pacto de la gracia está basado no en lo que usted puede o hizo, sino en lo que Él hizo y puede. En lo que Jesús hizo y puede. Mañana no puede quedarse en casa. Mañana predicaré un mensaje con mucha dificultad, porque es difícil hablar del cuidado y de la ternura del Padre sin botar una lágrima. Me cuesta mucho, porque se me ha revelado en la vida, se me ha mostrado en la vida. Entonces, ¿cómo dice Jesús? Si vosotros, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan? Y lo aclara antes diciendo, ¿quién de ustedes, siendo padre, si su hijo le pide un pan, le van a dar una piedra? No. Y si le pide un pescado, le dan un escorpión? No. Si vosotros, que son malosos, saben dar buenas cosas a sus hijos. Mire el amor que Jesús expresa del Padre. Y dice, ¿cuánto más les dará mi Padre buenas cosas a los que se la pidan?
Diga conmigo, yo voy a recibir buenas cosas. Diga, voy a esperar buenas cosas. ¿Por qué? Porque el Señor está conmigo. Diga, el Señor está conmigo. Grite otra vez, el Señor está conmigo. Y mire la revelación que tenía David de la gracia, aunque no tenía el pacto de la gracia en vigencia. Él le pide a Dios, le ruega a Dios que su hijo o su descendencia tuviesen un hilo de que fuese su hijo o uno de sus hijos. Y David tiene un momento con Dios, pero tiene la ley hablándole de un lado. Y David dice esto con una revelación profunda de quién es su Dios. Dice, no es así mi casa para con Dios. Entiende que él no tiene el nivel, ni la santidad, ni la devoción que debiera tener. Él dice, además de eso, mi casa no está en las condiciones que Dios quisiera que estuviese. Mis hijos no están tan consagrados, y yo no estoy tan consagrado. Y finalmente, Señor, le dice, mi casa contigo no está bien. Porque dice, no es así mi casa para con Dios. Está haciendo una comparación de la fidelidad, de la lealtad, del amor del Padre con él. Y le está diciendo, no, yo no puedo decir que hemos actuado igual contigo. Y todos aquí tenemos que reconocerlo. No hemos actuado con Dios de forma correcta. Sin embargo, ahí está en ese verso 5 de 2 de Samuel capítulo 23. Sin embargo, ese sin embargo, a pesar de esto que te estoy diciendo, Señor, que mi casa no es como debiera ser contigo. A pesar de eso y sin embargo, tú has hecho conmigo pacto permanente. ¡Ja! Usted puede tener lo que va a tener, no por lo que usted es, sino por lo que Él es. Y va a tener lo que va a tener porque Él hizo un pacto con usted. Usted no hizo un pacto con Él. Ajá. Tengo que decirlo. Yo sé que a algunos predicadores no les gusta decirlo, porque siempre van a terminar diciendo, es que si dicen eso la gente va a pecar. Ese es su problema. Todo pecado trae consecuencias. Pero es una decisión que yo tomo. Sin embargo, es tan claro lo que Dios dice: aunque vosotros fueses infieles, yo permaneceré fiel. ¿Por qué? El pacto es de Él hacia ti, no de ti hacia Él. Y eso es lo que permite en la gracia que usted se equivoque y hasta peque, y Dios no cambie con usted, y usted se arrepiente y viene y llora y siente su presencia, porque Él, su pacto es infalible, es leal y es estable. Y aunque tú falles, Él nunca te fallará. El pacto no está basado en ti, sino en Él, y Él es permanentemente leal a su pacto y a sus palabras. No, eso no se puede enseñar, porque si usted enseña eso, la gente va a despotricar. Ese es su problema, no el mío. Señor, este hombre está así por el pecado de su padre. Y Jesús le dice: ¿quién te dice esa? ¿Quién rayo le enseña esas loqueras a ustedes? Claro, porque dice que Dios visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación. Entonces era normal pensar que este pobre hombre enfermo estaba enfermo porque sus padres pecaron y sus abuelos pecaron y sus tatarabuelos pecaron. Y entonces
Bueno, le fue mal al tatarabuelo, le fue mal al abuelo, le fue mal a los padres. Y de paso, finalmente, a él le está yendo mal. Porque contaban 4 generaciones para que hubiese un reseteo. Quiere decir entonces que todo judío que esperaba algo bueno lo tenía que esperar después de la 4ª generación. Es cuando podía haber un reseteo del linaje familiar. Entonces Jesús viene y le dice al discípulo, él no está así por los pecados de su padre, dejando claro que los pecados son personales e individuales. Escuche aménes aquí. Le voy a hacer libre de algo para que no siga Satanás hurgando su fe. Los pecados suyos son suyos. Cualquier consecuencia serán hacia usted. Sus hijos tienen una herencia que usted le puede dar, pero jamás heredarán el pecado o la paga o las consecuencias de un pecado suyo. Nunca. Jamás. Eso iría contra el pacto de la gracia y la misericordia de nuestro Dios. ¿Qué hacemos como padres? Tratamos de darle el mejor ejemplo a nuestros hijos, para que con ese ejemplo ellos intenten repetir la conducta. Ahora, ¿qué tiene mucho poder? La oración de una madre y de un padre. Ningún intercesor, por más intercesor que sea, va a orar más eficientemente que un padre con un hijo que no quiere nada con Dios, o una madre que tiene un hijo o una hija que no quiere nada con Dios. Nadie va a orar por sus hijos con más fe, con más entrega, con más devoción, con más profundidad y con más lágrimas que usted mismo por sus propios hijos. ¿Alguien dice amén a eso? Ok. Eso sí puede resultar en una afectación de la vida de su hijo o de su hija, en su oración permanente, en su posición permanente de confianza, de fe en Dios y de pedir a Dios también, porque Él sabe lo que tú necesitas, pero también le gusta que se lo pidas. El Señor está conmigo. Diga conmigo, el Señor está conmigo. Sorprendentemente, cuando yo tengo esa confesión, esa percepción, esa seguridad en mi vida, entonces lo que yo pido o lo que yo pienso o entiendo siempre va a ser inferior a lo que Él quiere darme. ¿Alguien dice amén a eso? Si lo que usted está esperando y está orando, y de repente, un ejemplo, usted está orando por una, vamos a ponerlo no tan alto, no por un carro, por una moto, y de repente alguien viene y le regala una patineta. Las personas no entienden que Dios no da menos de lo que tú pides. Eso indica que esa patineta no vino por el canal que Dios quiere usar para bendecirte. Le voy a leer la Biblia para que usted tenga claro quién está con usted. El Señor está conmigo, ya dije, no es cualquier Dios, es un Dios que luce poderoso y gigante. Y aquel que es poderoso, Efesios capítulo 3 verso 20, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. La palabra entender que aparece ahí es visualizar. Más abundantemente de lo que usted pide o visualiza. Porque cuando usted pide, por ejemplo,
una silla. Inmediatamente cuando usted dice silla, no inmediatamente, antes de decir silla, su mente pensó en una silla. Pero la mente no piensa en códigos binarios porque no somos computadoras. La mente piensa en imágenes rápidamente. Y le va a venir lo más rápido posible que tiene su mente para hacerlo, una imagen de una silla. Esa silla es lo que usted imaginó. Y esa silla o silla fue lo que usted pidió. Dios, que está conmigo, tiene el poder de oírme, pero tiene el poder de ver mis pensamientos. Y Él vio la silla que usted visualizó. Porque cuando yo digo necesito un carro, rápidamente su mente, la mente es una creación de Dios brillante. Su mente hace rápidamente unas ecuaciones. Dice, bueno, tú ganas tanto, tú de esto, tú aquello, lo que puedes, pam, 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 un turpial. Eso es lo que tú puedes comprar. Y cuando dices turpial, piensas en el turpial, pero rápidamente la mente dice, no, no es el pájaro, es el carro. Eso lo hace la mente en milésimas de segundo. Porque usted cuando pide ese carro, inmediatamente su mente finita le hace saber a su espíritu y a su alma que lo que puede usted con mucho esfuerzo y tal vez hasta con suerte acceder es ese carrito. Eso es lo que te va a tocar. Entonces usted no va más allá en su fe. Pero cuando Él está conmigo y dice, tú quieres un vehículo, ok, yo vi lo que tú pediste y yo vi el carro que tú imaginaste, pero yo soy Dios, tu Dios, soy Señor, tu Señor, y soy todopoderoso, y me complazco en darte lo que te voy a dar más abundantemente, o más grande, o más amplio de lo que tú pediste y de lo que tú visualizaste o imaginaste. Y de repente aparece entonces un Toyota Corolla que usted dijo, pero ¿cómo? Si yo lo que pensé fue en un turpial o en un Twingo que ahora se pusieron caros. No, Dios te da un Corolla, un Toyota, y te dice, ahí está, esto fue lo que tú pediste, esto fue lo que tú imaginaste, pero esto fue lo que yo te di, porque yo soy poderoso y doy más de lo que tú pides y de lo que tú imaginas. Grite, el Señor está conmigo. Aleluya. Por eso no voy a andar en lo que el diablo quiera, porque el diablo no es mi Señor. Jesús es mi Señor y Él está conmigo, y yo voy a andar en lo que Él dijo que yo iba a andar, y no en lo que el diablo quiere darme. No, de ninguna manera. Aleluya. Percepción. No es solamente saber que el Señor está conmigo, es saber quién Él es. Qué grande es, qué poderoso es. Y Él nos lo dice uno y otra vez. Pero llegará el día en que asumamos que es así. Asumamos que es así. Lo conté a finales del año pasado, pero el domingo antes del último servicio no teníamos cómo pagar a la gente, no teníamos cómo darle su dinero de fin de año. Que nadie a mí me diga que esto no funciona. Y ya estoy pasando al mensaje de mañana. El final de hoy es una transición, casi dejando un pie para el de mañana. Y no lo digo para ostentar, quiero dejarlo claro. Solamente lo digo porque así ocurrió. Es el testimonio, así ocurrió. No puedo
decir otra cosa. Pero yo tenía un bien que, por cierto, no estaba vendiéndolo, porque dentro de mi mente finita dije, eso sí es difícil venderlo. Voy a creer para vender lo más fácil de vender. Lo más fácil de vender. Y recibo una llamada. Casualidad, piense lo que usted quiera. Pero no estaba pensando en eso. Y estaba orando hacía minutos en ayuno. Y estaba orando al Señor diciéndole, le pedí a la administradora Ludy, que la tengo aquí enfrente, y le dije, escríbeme todo lo que tenemos que pagar. Y ella me entregó ese papelito con montos, y lo doblé y me lo llevé a la casa, porque lo agarraba todos los días entre mis manos y decía, Señor, tú eres mi proveedor. Y en este dinero, Señor, no hay nada para mí ni para mi familia. En este dinero solamente hay deudas que pagar, gente a la cual pagarle. Señor, no te estoy pidiendo que me proveas para mi familia, estoy pidiendo que me proveas para poder honrar deudas correspondientes a la casa, a su casa. Y me llama la persona y me dice, usted necesita un préstamo, porque le puedo prestar por ese bien que, por cierto, yo no estaba vendiendo. Yo digo, mire lo importante de conocer su Biblia. Mire lo importante de conocer su Dios. Porque Él da más abundantemente. Y yo digo, o sea, yo estoy orando para tener una provisión para pagar deuda. Y me voy a endeudar más para pagar la deuda, haciendo otra deuda y poniendo en garantía un bien que vale mucho más que eso. Yo dije, esto no viene de Dios. No es mi Señor respondiéndome. Y le dije, no, necesito dinero, pero no un préstamo. Bueno, pero le puedo prestar. No quiero ningún préstamo. ¿Pero necesita el dinero? Sí. Bueno, se lo prestamos. No lo quiero prestado, porque no me voy a seguir endeudando. Ya debo y voy a deber más. Y es la conchita de mango para que usted, gloria a Dios, aquí está. Me llamaron para darme un dinero, pero estoy perdiendo 10 veces más de lo que me van a dar. Le dije, bueno, muchas gracias eso. Gracias por el ofrecimiento. Quedé sentado en la silla y estaba leyendo la Biblia y me fui en el pensamiento. Y dije, Señor, algo va a pasar, porque yo he visto tu mano una y otra vez haciendo provisiones. Empecé con pequeñas cosas, como por ejemplo en Tinaquillo. Un día mi esposa me dice, no tenemos nada que comer, no hay cero que comer. No tenemos nada. Con mi hija Raquel. Yo no tenía un negocio, no estaba, o sea, era un tiempo que Dios me formó y me estaba formando. Y al único que yo tenía para pedirle era a mi Señor. Y le dije a mi esposa, me voy a meter a orar y voy a esperar un milagro. Y me metí en un cuarto a orar. Mi sorpresa cuando salí es que habían, no sé, 15, 20 bolsas de automercado, de supermercado en la sala sin muebles que no teníamos. Un mercado que en mi vida yo había hecho. Hasta ese momento nunca había hecho un mercado de ese tamaño. Había de todo.
y mi esposa con una sonrisa de oreja a oreja. Dios movió a alguien y le llevó a enviarme esa cantidad de comida. Pero ¿por qué no había sido ayer que teníamos o antier que teníamos? Fue el día que no teníamos. Nadie me diga que esto no funciona. Y así poco a poco fui viendo la mano de Dios en pequeñas cosas y en más grandes y en más grandes. Así que no solamente es saber que el Señor está conmigo, sino saber que Dios está contigo. ¿Qué tamaño tiene ese Dios? Y qué poderoso es ese Dios. Ya había pasado en el parto de mi hija, mi esposa, lista para dar a luz de mi primogénita, y nos fuimos a la Cruz Roja. Ella ya estaba en su proceso pero había que hacerle cesárea. No iba a ser un parto normal o un parto natural. Y la gracia de Dios, que proviene de tu seguridad de que Él está contigo. Yo voy a la caja porque me dicen primero pague y después ingresamos a su esposa. Y me fui a la caja y le digo: mira, mandé a buscar el dinero, pero mi esposa está no puede esperar. ¿Dónde está su esposa? Mi esposa estaba ya en su momento. Digo que mira, está allá, pero no puedo esperar. Y entonces ella vio a alguien y le dijo: mira, ingresa a la esposa, muéstrele, ingresa porque ya estamos haciendo el proceso de pago, dice ella. Y se llevaron a mi esposa. Y yo le digo a la señora: voy a buscarlo, ya vengo. Y había un cafetín ahí afuera. Y yo me senté en una de las mesas y metí mi rostro entre mis manos, preguntándole al Señor: Señor, no tengo cómo pagar eso. O sea, ¿qué hago? No puedo pagar el parto de mi hija. No tengo para pagarlo, Señor, ayúdame. Y con mis manos ahí, con algunas lágrimas que se me salieron, y de repente se me quitaron las lágrimas imaginándome a la señora insultándome y diciéndome: usted me paga como sea. Alguien me toca el hombro. Me dijo: Bertuzzi, me mandó fulanita a que te entregara esta ofrenda. Yo levanto la cabeza, sabía quién era, lo conocía. Él era chofer de esa persona. Y me da el sobre y me dice: Dios te bendiga, varón, me voy. Y yo agarré el sobre, tanteando. Gracias, Señor. La cantidad no la recuerdo. Con todas las reconversiones y reconversiones y reconversiones, ya uno no sabe cuántos bolívares eran en ese tiempo. Pero yo abrí el sobre, saqué el dinero y lo conté. Y no había un bolívar más y no había un bolívar menos. Era exactamente la cantidad de dinero que tenía que pagar en la clínica, en la Cruz Roja. Y me fui corriendo. Quería llorar, pero antes tenía que pagar. Y llegué a la caja y le dije: aquí está el dinero. Me dijo: ay, mi hijo, estaba preocupada. Ya dije: ay, no, ahora sí es verdad. Ordené el ingreso de esa señora y resulta que se me fueron con la cabulla y la pata. De bueno, tiene que venir a buscarla. Y pagué exactamente
lo que debía en ese día, que no era poco, por cierto. Era una cantidad que difícilmente yo podía reunir. ¿Por qué? Porque el Señor está conmigo. Alguien dice: el Señor está conmigo. Si el Señor está conmigo y no es hoy, será mañana. Pero el día va a llegar. Yo dije: el día va a llegar. Si el Señor está conmigo, el día va a llegar. No sé si será mañana, no sé si será pasado mañana, pero el día va a llegar. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo cuando Jesús lo vio. 38 años no es poco. En el caso de Abraham, 25. En el caso de este hombre, 38 años. Y no voy a poner años o meses o días para el milagro de alguien. Lo que quiero decirle es que la garantía de ese milagro no es lo que tú haces, sino lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y como ya está hecho y Él gritó: consumado es, entonces ese milagro tiene un día, y ese día está a punto de llegar. Y te puedo asegurar que te va a llegar tu día de tu milagro en los próximos días que va y que vienen de parte de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Diga conmigo: mi milagro viene. Va a llegar el día, grítelo: va a llegar el día. Tú no sabes cuál es el día. Por eso tienes que estar seguro de quién está contigo. A los 30 minutos vuelve la misma persona a llamarme y me dice: bueno, ya que no quiere el crédito o el préstamo, le vamos a comprar eso. Y yo le digo: ¿en serio? Sí, es una decisión que se tomó. ¿Y cuándo? Ya. Vamos a verlo ya. Por cierto, jugaba Argentina ese día. Imaginen, le pongo estos puntos para que nadie piense que eso le pasa al pastor, que eso es exageradamente espiritual. Les voy a echar ese cuento porque yo estaba terminando mi ayuno y él me dice: pero vamos ya. Yo: no, por favor, Argentina juega ahorita a las 3. Le digo: no puedo. Argentina juega a las 3 y yo tengo que ver ese juego. Y me dice: pero es que no se va a poder después porque mañana se va de viaje y entonces tiene que ser ya, ahorita. Le digo: no, ahorita no. Me tienen que dejar ver mi juego. Y el que me llama me dice: por favor, por favor. Yo digo: bueno, un tiempo. Ya lo llamo. A los 3 minutos me llama y me dice: está bien, el Señor va a esperar que usted vea su primer tiempo y ahí sí. Así ocurrió. Me vestí, puse la ropa y me puse a ver mi juego y vi el primer tiempo. Dios fue tan bueno que los goles que se hicieron en ese primer tiempo. En el segundo no hubo goles. De manera que la provisión llegó como Dios más abundante. No lo esperaba. De ese tamaño no lo esperaba. Lo importante es que lo primero que Él me dio, lo primero, que no era poco, lo primero lo traje aquí para pagar todas las deudas que teníamos.
Yo no pedí para mi familia ese día o esos días, nunca. Y no voy a hacerme el espiritualón. Ay, qué bueno el pastor. No, 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 no. Es que yo ya conozco a mi Señor. Yo sé que Él siempre te da para lo que necesitas y siempre te da más abundantemente de lo que pediste o de lo que pensaste. ¿Alguien dice amén a eso? Así que pagamos. Recuerdo que llegué aquí, el pastor Paco se preparaba para anunciarles en el almuerzo a los empleados que no habría pago. Le iba a dar un mensaje de esperanza y de fe. Le echo el testimonio completo, Ludy. Yo tenía unos bolívares que tenía que entregarlos en Caracas. Eran bastantes bolívares. Y los tenía yo porque, como tengo seguridad y mi camioneta está segura, me dieron la posibilidad de hacerlo. Y al mediodía, un poco antes, me llama el personaje y me dice: ok, le vamos a dar esa inicial. Inmediatamente le dije a Paco: Paco, anda a la camioneta y abre la compuerta de atrás y saca todo ese dinero que está ahí. Eran bolívares nuevos de bancos que venían con precinto y todo, y sacamos todo ese dinero. Sorprendentemente casi fue justo, ¿verdad, Paco? Le pagamos a todo el mundo. Todo el mundo salió con una sonrisa en la boca y sus bolívares en la mano en efectivo para ir a comprar, no por punto de venta, sino lo que le diera la gana. Así que lo hicimos. El milagro, cuando Dios hace las cosas, las hace perfectas. Más que perfecto. Por eso yo prediqué ese mensaje con tanta seguridad, que venía una restitución financiera y va a venir una restitución financiera. ¿Alguien cree eso conmigo en este ayuno poderoso? Termino. No hay edad. Dios va a bendecir desde el más pequeño hasta el mayor. Si usted tiene 100 años, usted no califica. Esto es para gente de 100 años hacia abajo. Porque el verso que voy a leer se estandarizó aquí. Era Abraham de 99 años de edad, casi 100. Cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso. Mire que siempre que Dios habla se acompaña con todopoderoso, todopoderoso, oh poderoso. Que vio Pablo dijo: Él es tan grande que si Él está conmigo, ¿quién puede venir contra mí? ¿Alguien dice amén? ¿Alguien grita amén? David dijo: a mi lado caerá 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no me podrá tocar el mal. Ese es el que sabe que el Señor está conmigo. Jeremías dice: mi Dios está conmigo, y yo lo veo, y es como un poderoso gigante que disipará y hará olvidar y aplastará todo lo que me persigue y me quiere hacer daño. Y aquí en este caso Dios se presenta como el Dios todopoderoso, porque ese Dios, ese Señor que está contigo y contigo y conmigo, es todopoderoso. En otras palabras, lo puede hacer todo. Y le dijo: anda delante de mí y sé perfecto. El original dice: ve delante de mí y yo arreglaré el camino. Oh Señor mío. Es una de las pocas veces que Dios le dice a alguien: ve delante. Porque la mayoría de las veces la Biblia establece que Él va delante. Dios va delante. Pero en esta única ocasión, Dios le dice a alguien que cree en Él, porque creyó Abraham a Dios y le contó, le fue contado por justicia, y le dice: ve delante de mí y yo arreglaré el camino.
Pregunto, ¿quién va adelante? Ve delante de mí y yo arreglaré el camino. ¿Cómo va a arreglar el camino si va atrás? Lógica. Si vas detrás no puedes arreglar el camino. Si vas delante, puedes hacerlo. Estudié el término y el asunto se refiere en el original hebreo a lo que se le decía a un hijo cuando se le enviaba a hacer algo y el hijo estaba o medio asustado o medio indeciso. El padre o la autoridad le decía: no te preocupes, anda, que ya yo he pasado por ahí. Qué poderoso eso. Anda, que ya yo he pasado por ahí. Y el niño agarraba fuerzas, o la persona, diciendo: bueno, él pasó por ahí, él conoce el camino, y si me está enviando, quiere decir que está seguro de que no me va a ocurrir nada mal. Y eso es lo que Dios le dice a Abraham: Abraham, tienes 99 años, no estás tan joven, pero tampoco tan viejo, pero quiero que hagas algo, quiero que empieces a caminar en fe hacia adelante, aunque no veas a nadie y aunque no veas nada, yo voy contigo y voy a ir arreglando el camino adelante. Y quiero decirte que el camino del final ya yo sé que tú llegas. En otras palabras, anda y camina, porque vas a llegar. Y yo le quiero terminar diciendo que lo que sea que usted está creyendo, lo va a lograr. Alguien dice amén a eso en este lugar. Alguien grite amén a eso en este lugar. Y yo oro que todo temor en ustedes se vaya. Y mañana les tocaré ese punto. Pero uno de los sentimientos más paralizantes es el temor, es el miedo. Y aún emprendiendo alguna cosa que estás haciendo, cada vez Satanás, por medio del miedo, te dice: vas a fracasar, vas a fracasar, no te saldrá bien. Yo vine a decirte hoy en este ayuno: serás prosperado en lo que haces y todo te saldrá muy bien. ¿Alguien dice amén a eso en este lugar? Grite: el Señor está conmigo. Grite: el Señor está conmigo.